Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena, le invito a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante generada durante esta jornada. Enfrentamiento en Zapopan deja un muerto y 5 heridos. El blanco de la agresión sería un empresario hotelero. Imparable el sarampión en Jalisco. Confirman 681 contagios este mes. Ya supera a los del año pasado. Reportan 41 muertos y más de 400 lesionados durante el operativo invernal en Jalisco. Este martes Zapopan fue nuevamente escenario de un hecho de violencia. Otra vez un enfrentamiento que arroja un saldo fatal, en esta ocasión en Jardines de Guadalupe. Israel Orozco. En menos de un mes, otro empresario fue atacado a balazos en Zapopan, Jalisco. El de hoy se trata de Marco Wilfrido Gradilla Rosales, de 35 años, dedicado, según mencionó la Fiscalía, al sector hotelero y a las inversiones. El ataque se produjo junto a sus 2 escoltas que, al repeler la agresión con sus armas de cargo, también resultaron heridos. Con presencia de autoridades federales y municipales, así luce el hospital donde recibe atención médica el empresario y sus 2 escoltas. El ataque desató una intensa balacera en el exterior de una tintorería, donde autoridades localizaron más de 45 casquillos percutidos de distintos calibres, producto del intercambio de disparos entre agresores y escoltas. Imagen Televisión Guadalajara habló con un familiar del empresario. Dices tú, cuando traes broncas, órale, no hay problema, tú ya sabes, la neta, ahí sí no tengo problema, pero no andamos metidos en nada, ese es el pinche, eso es lo que me da coraje. Van saliendo de la lavandería, ¿no? Sí, van a dejar ropa, recoger ropa, no sé. El saldo inicial fue de 3 personas lesionadas, el empresario y sus 2 escoltas. La movilización policíaca se extendió hasta Avenida Patria y El Coli, donde fueron localizados otros 2 hombres heridos, además del aseguramiento de una pistola. Esta es la camioneta en la que viajaban los escoltas, cuidando al empresario que iba en esta otra, la cual presenta varios impactos de bala en el parabrisas. El hecho de esta balacera, de este intercambio de disparos, se registró justo donde me encuentro parado. Es el cruce de Guadalupe y Avenida Patria, en Jardines de Guadalupe de Zapopan. Un punto muy transitado de vehículos y de peatones. Minutos después, un tercer lesionado ingresó por sus propios medios a un hospital. De manera extraoficial, se informó que los 3 estarían relacionados con la agresión. Uno de ellos murió, mientras que los otros 2 permanecen retenidos bajo custodia policial, en espera de que se defina su situación legal. El tiroteo provocó pánico entre comerciantes, comensales y automovilistas. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Se refugiaron? ¿Trataron de pedir ayuda a la policía para que interviniera? Pues de hecho, los comensales fueron los que empezaron a ingresar, asustados. Ahí fue cuando nosotros obviamente nos resguardamos. ¿Y cómo te deja? ¿Cómo te sientes con esos hechos de inseguridad? Pues sí te da, francamente sí te da temor. Porque no sé, el día de hoy fue al frente. Dios no quiera que sea aquí al día siguiente. Para Imagen, Israel Orozco. Este enfrentamiento ocurre a menos de un mes del registrado también en Zapopan, la sede mundialista, en donde murieron un comerciante del mercado de abasto, su hija y uno de sus escoltas. Un nuevo enfrentamiento que da cuenta de la fragilidad de la seguridad pública en el área metropolitana. Un enfrentamiento que, una vez más, pone en entredicho la efectividad de las estrategias de prevención del delito en una ciudad que se prepara para albergar un evento internacional en un contexto de inseguridad y en alerta ante el crecimiento exponencial del sarampión, del que, por cierto, hablaremos un poco más adelante. Por lo pronto le platico que en Tlajomulco fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida.
En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, durante la madrugada fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre sobre Avenida Granada a la altura de la conocida Glorieta del Gato en el fraccionamiento Lomas del Mirador. Vecinos alertaron a las autoridades luego de encontrar al hombre inconsciente en medio de la calle. Elementos de la comisaría municipal arribaron como primeros respondientes, resguardaron la zona y solicitaron el mando y conducción al Ministerio Público. La víctima de entre 30 y 35 años de edad presentaba manchas de sangre en el rostro y una herida en el cráneo, con aproximadamente 40 minutos de evolución cadavérica, según manifestaron los paramédicos. No fue reconocido como vecino del lugar. Habitantes de la zona relataron haber escuchado gritos y al menos 2 detonaciones. Vecinos señalan que se trata de una zona muy peligrosa, con nula iluminación y escasa vigilancia. Llaman varias veces que asaltan a varias muchachitas que pasan de la secundaria. Tienen que atravesar, como es la entrada al fraccionamiento, en toda esta calle, toda la noche no hay nada de luminarias y sí han asaltado a varios muchachitos y muchachitas de la secundaria. Bueno, nosotros ya no salimos en la noche porque como está muy oscuro aquí. Lo único bueno es que ya está lo de la bodeguita y pues ya nos alumbra más, hay más luz ahí, porque de hecho todo esto está oscuro. Pues de todo un poco, desde que te roben hasta lo peor aquí. Hasta el momento las autoridades no han determinado el tipo de arma utilizada ni la identidad del fallecido, por lo que la Fiscalía del Estado continuará con las investigaciones para esclarecer el homicidio, mientras los vecinos imploran a las autoridades reforzar la vigilancia y mejorar el alumbrado público en la zona. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Hechos y testimonios que dan cuenta de cómo cada vez la percepción de seguridad se deteriora más aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Ahí están las voces de la ciudadanía, pero están también los resultados de la encuesta más reciente realizada por el INEGI en esta materia, que da cuenta justo de esto, que los ciudadanos aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en términos generales, hoy se sienten mucho más inseguros. Autoridades estatales compartieron el saldo final que arroja el operativo invernal aquí en el estado de Jalisco, un saldo mortal con decenas de muertos y cientos de heridos. Con 41 muertes fue como cerró el operativo invernal en Jalisco, realizado del 10 de diciembre del año pasado hasta el 11 de enero de este año, de las cuales 12 personas perdieron la vida por ahogamiento y 2 por hipotermia en la zona metropolitana de Guadalajara. Se trataba de personas en situación de calle. Además, hubo 426 personas lesionadas y autoridades de protección civil atendieron 617 servicios, de los cuales 233 fueron accidentes vehiculares, 37 incendios en viviendas o negocios y 33 incendios en vehículos. La región Ciénega concentró la mayor atención, con 242 servicios, seguida de la región Centro con 160. Ahí confluye esas carreteras con la gente que ingresa por el estado vecino de Michoacán y se mueven muchos vehículos de carga pesada y eso incrementa la cantidad de incidentes carreteros que pudimos tener. La afluencia de turistas también aumentó en el Parque Nacional Nevado de Colima debido a la caída de nieve y aguanieve en la parte alta, y es que se registró el ascenso de 10.532 personas y 2.224 vehículos registrados. Es ahí donde tuvimos la atención de 44 personas, la gran mayoría por enfermedades crónico-degenerativas, por hipertensión, hipotensión, hipotermia, incluso el mal de montaña. De esas 44, 19 fueron por mal de montaña. Personas extraviadas fueron 11, extraviadas y localizadas, entregadas a sus familiares, y únicamente la necesidad de trasladar a 4 personas a un centro hospitalario. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Ahí tiene usted el balance de las autoridades estatales y me parece que es importante insistir en que gran parte de todos estos percances están relacionados con la negligencia, con la imprudencia, con la irresponsabilidad. De ahí la importancia de acatar leyes, reglamentos y recomendaciones de las autoridades. Es justo con este propósito, el de no engrosar estas estadísticas. Y mire, 3 adolescentes de Jalisco, reportados como desaparecidos, fueron localizados en Sinaloa y regresados con sus familias por la Vicefiscalía en personas desaparecidas. Las investigaciones indican que salieron de sus domicilios entre octubre del año pasado y enero de este año. 1, tras anuncios en TikTok, y 2,
por un conocido. Fueron llevados a Zacatecas y luego a Sinaloa, de donde lograron escapar. Tras pedir apoyo a las autoridades, fueron trasladados a Jalisco y reintegrados, insisto, a sus familias. Y en el contexto de las protestas, de las manifestaciones, de las inconformidades en contra del incremento a las tarifas del transporte público, esta noche le platicamos acerca de un choque por alcance entre dos unidades. Un choque registrado en el cruce de las avenidas 8 de Julio y Cayetano Esteve, en la colonia Polanco, en donde se vieron involucrados un camión de la Ruta 52 y otro camión de la Ruta 50. Tras este aparatoso percance, por lo menos 31 personas resultaron lesionadas, la mayoría con heridas leves. Finalmente, ninguno requirió traslado hospitalario. Trasciende que este accidente se debió a una falla en los frenos. Imparable. Así está el sarampión aquí, en el estado de Jalisco, que de acuerdo con el reporte más reciente del gobierno federal, esta noche acumula 681 casos confirmados y hay más de 1,200 contagios probables y más de 20 personas hospitalizadas. En menos de un mes, nuestro estado rebasó ya los casos registrados durante el año pasado, un crecimiento exponencial. Hoy Jalisco se consolida como el epicentro del sarampión en México, con más del 50% de contagios a nivel nacional. El brote de esta enfermedad ha obligado ya a suspender actividades educativas en por lo menos 8 grupos de distintas escuelas del estado, entre estas algunas de las del área metropolitana de Guadalajara. Así lo confirma la Secretaría de Educación Jalisco. Al día de hoy tenemos 7 escuelas afectadas. Estas 7 escuelas son 2 secundarias, 3 primarias, un preescolar y un CAM. Esto representa 8 grupos. Recordemos que cuando tenemos un caso de sarampión se suspende solo al grupo por 14 días y estos 8 grupos a partir de esta semana van a permanecer 14 días estudiando a distancia. Esto ha afectado a 6 municipios. Tenemos escuelas en Tepatitlán, Tlaquepaque, Tala, Tonalá, en Zapopan 2 escuelas y en Tlajomulco. Y justo por esto se insiste en la necesidad de reforzar la vacunación, porque es la única ruta para frenar esta tendencia al alza. Esta vacuna es del sarampión y rubiola y de preferencia ven tu brazo izquierdo, ¿va? Sí. Muy bien. La campaña de vacunación contra sarampión se extiende a todas las unidades de la Cruz Verde de la Perla Tapatía. Durante mucho tiempo se pensaba que el sarampión solo afectaba a los menores. Sin embargo, hay casos en adultos jóvenes de entre 22 y 44 años, por lo que las autoridades de salud piden a la población que acuda a vacunarse, incluso si no recuerdan haberse aplicado el biológico anteriormente. Pues tanto por la misma integridad física de cada uno de los otros y con los que conviven con uno también, tanto niños como adultos mayores, hay que ser responsables y cuidarnos todos. ¿Le dijeron que hay alguna restricción como para aplicarse esta vacuna? No, de ninguna manera. Yo rebaso el límite de edad y aún así me hicieron favor de aplicármela sin ningún inconveniente. Hay muchas personas que no recuerdan su esquema de vacunación y prácticamente si no lo recuerdan, pues se les invita a que se la apliquen. No se le niega la atención a nadie, se la estamos brindando a todos. La vacuna se aplica de forma gratuita en todas las unidades de la Cruz Verde Guadalajara, donde además de la vacuna contra sarampión, también se aplican vacunas contra influenza y COVID-19. Muchas personas vienen y también solicitan la vacuna del COVID. Ahorita también tenemos la vacuna del COVID que viene siendo la Moderna. Cabe señalar que la Unidad Médica Básica Tetlán, ubicada en Mercedes Celis, contará con un módulo de vacunación que además de abrir de lunes a viernes, también operará los fines de semana de 8 de la mañana a 8 de la noche. Durante el primer día de la campaña se aplicaron 567 vacunas contra sarampión en las unidades de la Cruz Verde Tapatías. La meta es llegar a más de 250,000 dosis. Y pues para que la gente ahora sí acudan a su vacuna y pues estemos protegidos todos. Y así nos ayudamos todos. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina.
Y hay que recordar que también hay dosis disponibles en el IMSS, en el ISSSTE, en centros de salud del gobierno estatal, en prácticamente toda el área metropolitana de Guadalajara. Y es importante insistir también en los síntomas que presenta esta enfermedad con el propósito de identificar y tomar cartas en el asunto. Y vamos justo a revisarlos, a recordarlos con usted precisamente esta noche para estar un poco más familiarizados precisamente con este tema. La fiebre elevada, la tos seca, el escurrimiento nasal, el dolor muscular, los ojos llorosos y el dolor de garganta. Aparecen, claro, estas manchas que son muy típicas, así como la erupción en algunas partes del cuerpo. Por ello, hay que prestar atención a este cuadro. Y el llamado nuevamente es a completar los esquemas de vacunación, especialmente de los más pequeños de casa, sin dejar de lado a la población adulta. Afirman las autoridades que existen dosis suficientes para hacerle frente a este reto, enorme reto sanitario. Y mire, vamos a otros temas. Las obras de remozamiento de Plaza Liberación siguen dando de qué hablar, no solo por lo que costaron, 200 millones de pesos, no solo por los materiales utilizados que según expertos son de corta duración, de mala calidad. También hay un reclamo por la falta de semáforos que proporcionaban seguridad, sobre todo a los transeúntes. Allí había 2 semáforos. Meses de trabajos y millones de pesos fue lo que invirtió el gobierno del estado en la remodelación de Plaza de la Liberación. Y puede que estén o no de acuerdo con el resultado, pero sí falta algo fundamental en el cruce de Hidalgo y Pino Suárez: los semáforos que retiraron al inicio de obras y no repusieron al terminar. Que sea una confluencia de baja velocidad no significa que los percances no ocurran. La opinión de los ciudadanos es la siguiente. No puede ser posible que no haya ahorita fueron carros, pero las personas no nos podemos ni atravesar. Sí, cómo no, sí hace falta. ¿Por qué? Sí, porque pues es necesario, porque por eso pasan accidentes. Y pues dices, no, pues ni la banqueta es segura ya. Entonces sí, yo creo que mínimo, aunque sea un semáforo, sí estaría bien o algo. El tema va más allá de los vehículos porque los peatones tienen riesgo, ya que una distracción puede derivar en algún daño irreversible, ya que además de la falta de semáforos no hay señalización de precaución, ceder el paso o que indique que es 1 y 1. Para Imagen, Carlos Carrizales. Así que ojalá que las autoridades no echen en saco roto este reporte, la solicitud que están haciendo ciudadanos, personas que visitan todos los días el centro de Guadalajara y que advierten un riesgo ante el retiro de este equipamiento urbano. Y mira, hablando de lo que ocurre precisamente ahí, en el centro de Guadalajara, diputados están contemplando la posibilidad de subirse el sueldo y es que aseguran que tienen años sin recibir un incremento salarial. 109,000 pesos mensuales parecen insuficientes. Está sobre la mesa una nueva dieta para los diputados. Pero no para bajar de peso, sino para que incremente el salario debido a que desde 2012 ganan lo mismo, poco más de 109,000 pesos brutos mensuales. El aumento sería del 3%, principalmente por ajustes de inflación. Al respecto, los coordinadores de Morena y MC están en contra. Nosotros estamos porque las y los trabajadores del Congreso sí tengan una actualización salarial conforme a este monto, pero las y los diputados nos quedemos con la misma percepción salarial que hemos tenido en el año anterior, ¿verdad? Yo en lo personal estoy en desacuerdo con ello, me parece que no hay las condiciones y que no es poco lo que nos pagan, pero es una decisión, la que externa ahora es una opinión y una decisión personal, pero bueno, son órganos colegiados y dependerá lo que resuelva la Comisión de Administración. La coordinadora del PRI y presidenta de la Junta de Coordinación Política Refugio Camarena señaló la importancia de conocer el proyecto debidamente. Miren, yo creo que lo primero es analizar el proyecto de presupuesto. No lo hemos visto en la Junta de Coordinación Política hasta que nos presente Secretaría General este anteproyecto, entonces tomaremos una decisión. Por su parte, la coordinadora panista Claudia Murguía está a favor y explica sus razones. No hemos pugnado por un aumento de sueldo, pero sí he pugnado por dignificar la labor de los diputados desde el salario. Y la realidad es que tenemos o por lo menos las 3 legislaturas que yo he estado aquí, el salario de los diputados no ha tenido ni siquiera el incremento inflacionario anual. Lo que sí tienen que ver con mucha cautela
es que con este incremento, algunos trabajadores podrían ganar incluso más que los diputados, lo cual ya sería una ilegalidad. Para Imagen, Carlos Carrizales. Bueno, pues ¿qué le parece la diferencia de opiniones y qué le parece el argumento de esta legisladora panista que está justificando, que está de acuerdo pues con esta propuesta, con esta iniciativa que se incrementen los sueldos los diputados porque 109,000 no alcanzan, habría que aumentarles algunos miles de pesos más porque dice la legisladora que hay que dignificar la labor de las y los legisladores. ¿Sabe cómo la dignifican? Trabajando, siendo honestos, desquitando el sueldo que no es poco, representando en verdad los intereses, las necesidades y las inquietudes de la ciudadanía. Si esa es su preocupación, dignificar la labor de los legisladores, comiencen por ahí y del sueldo luego hablamos, porque lo cierto es que muchos diputados no valen lo que cuestan. Por cierto, la Junta de Coordinación Política dio cuenta del requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de legislar antes del 19 de febrero sobre la aprobación de la reforma a la Ley del Registro Civil para que los menores de edad tengan la posibilidad de cambiar en su acta de nacimiento nombre y género. La polémica Ley Trans, que fue en marzo de 2025 cuando el legislativo jalisciense rechazó precisamente estas modificaciones. Y antes de despedirnos, déjeme comentarles sobre el arribo de 550,000 visitantes, peregrinos a San Juan de los Lagos, de acuerdo con el balance de Protección Civil. Casi 500 elementos para acompañar a esta expresión, a esta manifestación religiosa que durante estos días vive sus días más importantes. Nos vamos, muchas gracias, excelente noche.